Estamos de vuelta en el sexto capítulo del podcast de BMW Motorrad en Costa Rica y el día de hoy les traigo una invitada muy especial. Tercera mujer que está con nosotros, primera cliente, alguien que tiene muchísima historia en el mundo de BMW. Sin más que decirles, Kerly, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por el espacio. Todo muy bien, gracias por aceptarlo, de hecho. Primera pregunta que le hago casi a todas las personas que vienen, ¿cómo empieza tu historia con BMW? Bueno, la historia empieza desde un plano familiar. Toda mi familia ha estado envuelta siempre en el tema de motores. Sobre todo mi hermano, en realidad mi papá siempre tuvo moto y obviamente ya cuando creció mi hermano entonces también tuvo moto. Mi hermano fue el primero en tener una moto de acá, tuvo una S1000 RR, estuvo envuelto en el tema de pisteras. Y después como que evolucionamos un poquito al tema de las GS ya para un tema todoterreno y demás. Y a partir de ahí realmente me enamoré de una moto en específico, que era la 90. Tengo una 90 Scrambler, Okay. que ese es como mi bebé. y bueno, así empezó. Sabes que no hay libretos, así que lo que vamos hablando es lo que vamos preguntando. ¿Por qué Kerly no se ha comprado la nueva 90? A ver, creo que es un tema estético, no es tanto de mi agrado la nueva. Es un poquito más baja. Y creo que soy todavía la vieja escuela que me gusta que no tenga tanta tecnología la mía. La nueva viene como de manejo y sí, obviamente para cierto gremio es muy llamativo el que tenga tanta tecnología. Para mí en lo personal prefiero que sea más básica. Preguntas directas, como yo, si no te gusta que tenga tanta tecnología es porque te gusta la velocidad. Más la velocidad, más que la velocidad, la adrenalina. Ok. El no saber, o sea, vamos a ver, el depender 100% más bien de tus habilidades y no tanto de la tecnología y lo que te puede aportar. Obviamente, de nuevo, o sea, si andas una moto con full tecnología que te ayuda a un montón de cosas, obviamente el nivel de riesgo que asumís es todavía más alto, pero también es divertido la parte de que sea más básica. Muy, muy divertido. ¿Y cómo es el closet de Kerly en la parte de motos si ella tiene una 90 pero tiene una F900 GS? Hay un poquito de todo. hay una jacket, por ejemplo, que uso mucho con la 90, pero es un poco caliente porque tiene cuero, que es más del estilo Heritage. Y obviamente para 900 tiene que ser más off-road, más traje entero, para específicamente el terreno que vaya a recorrer. Cambiando un poquito de tema, pero que está relacionado con lo que acabamos de hablar, porque te interesa exactamente como qué artículos vas a utilizar en tu moto. Kerly es una mujer que no le gusta pasar desapercibida en el mundo de las motos. ¿Te parece? Mi percepción. Okay. Pero, ¿cómo hace Kerly para ser la líder? Porque muchas personas con las que he hablado del segmento 90 y en las actividades que hemos tenido siguen lo que tú propones. Estás a cargo del grupo y dicen, mira, lo que Kerly diga en el mundo de las 90 es lo que vamos a hacer. ¿Cómo llegas a esa posición? Fue curioso porque inicialmente cuando yo compré la 90 no existía un grupo específicamente de este modelo. Éramos pocas en aquel momento, habíamos pocas personas que teníamos una 90 y creo que un par de personas que conocí cuando la compré me dijeron ¿por qué no haces el grupo? Y no entiendo por qué lo terminé haciendo yo si al final habían otros que también lo querían hacer. Y bueno, como decimos aquí, la bombetada la inicié yo. Entonces fue curioso porque conforme íbamos avanzando en el tiempo, yo veía pasar una 90 y yo trataba de alcanzar a esa persona y decía, hey, estás en el grupo, te querés meter. Y así fuimos creciendo, digamos, en el grupo, así como las actividades que hacía la agencia. Aprovechábamos y veíamos una cara que no era tan conocida, entonces, hey, estás en el grupo. Y así fuimos armando el grupo. Entonces, es bonito porque creo que es mucha retroalimentación lo que reciben los demás dentro del grupo, de si alguien ocupa una pieza que no la encuentra en algún lado, o cómo hiciste con tal problema. La resolución de problemas dentro del chat es súper interesante. Y hay mucho apoyo dentro de ellos. Es un poco más difícil que salgan, o sea, hacer grupo cuesta mucho porque obviamente es una moto que la gente de este gremio usa como segunda moto, no como moto principal. Y porque aparte, de nuevo, no es una moto tan cómoda, tal vez no es una moto que se desenvuelve tan bien para un día a día. Entonces, cuesta mucho como hacer grupillo, pero los que se apuntan
tenemos los 4 gatos de siempre y los que se suman a veces al grupo. Entonces es bien bonito como compartir con ellos. Creo que siempre fui la que motivé a reuniones, a salidas y demás. Hubo un tiempo donde por temas de trabajo y demás tuve que pausarlo y entonces como que ya no salíamos tanto, ya luego la gente empezó otra vez a hacer las actividades y me parecía chivísimo, porque son como mucho enfocadas en esa parte, digamos, de la parte Heritage y lo disfrutábamos mucho, entonces creo que por ahí se hace como mucha comunidad y somos un grupo muy unido, eso sí. Vamos a pasar un poquito a la parte personal de lo que medio se puede ver de Kerly. Okay. ¿Hablamos del yoga aéreo o hablamos de ABT? ¿Cuál prefieres primero? Cualquiera. Listo. Si te gusta como la adrenalina y la velocidad, ¿qué significa el yoga aéreo para ti? O sea, como una persona que está en este mundo, que nos gusta estar con las palpitaciones más arriba de lo normal, se convierte también en una líder en un segmento de algo que es vamos a calmarnos, vamos a buscar esa paz y conectar. Creo que la vida en la vida tenemos que tener un tema de equilibrio, así, o sea, no tener excesos y tener equilibrio. Creo que todo esto ha sido como una pausa a nivel personal, a nivel laboral, a nivel, a muchos niveles de mi vida. Y es curioso porque sí, mucha gente me dice, pero es irte a los extremos, o sea, la velocidad, la adrenalina, andas como una loca, pero al mismo tiempo necesitas hacer esa pausa de respirar profundo y exhalar. Entonces creo que ese equilibrio me ha hecho muy bien en esta etapa de mi vida. Ha sido muy, muy rico, digamos, poder pausar y decir, ok, esto es lo que quiero, así lo quiero hacer. Y Anti-Gravity ha sido bueno, yoga aéreo, es la disciplina como tal se llama Anti-Gravity. Anti-Gravity, ok. Estoy certificada en Anti-Gravity y me parece que ha sido muy rico por muchos aspectos. Creo que también hay que cuidar del cuerpo de uno, es el templo de uno y es lo que te va a llevar toda tu vida. Y por eso creo que hay que cuidarlo. El Anti-Gravity me ha permitido a mí, vamos a ver, yo sufro como de problemas de dolor de espalda, de columna y el nervio ciático. Y realmente ha sido algo que me ha ayudado mucho en todos estos temas. El descompresionar la columna, el relajar, el respirar, el aprender a respirar, porque creo que nosotros lo hacemos porque sí, porque nacimos así y tenemos que hacerlo, pero no lo hacemos consciente. Entonces todo esto creo que es algo que también me ha ayudado mucho en la parte de la moto, a bajarle un poquito el ritmo, andar un poquito más atenta, con más cuidado, más pausado, más consciente. Hablas de la moto y de pausas, pero ¿y cómo sucede que una persona que generalmente va rápido no se choca, la chocan? ¿Qué pasó con la F900? Con la F900 sufrí un accidente. Sí, con la F900 sufrí un accidente en agosto, hace unos cuantos meses. Todavía está en cuidados intensivos. Creo que todos los que nos subimos en una moto sabemos que estamos expuestos a eso. O sea por algo sin gracia, como que quisiste poner la patilla en el parqueo y no se te puso y se te volvió y te caíste. Así como no puedes controlar el ambiente en el que vas manejando. O sea, vos podés controlar tu moto y tu ser, pero no lo que están haciendo los demás en la calle. Y creo que de ahí viene el accidente, un tema ahí de un carro que se movió para un lado, luego quise rebasar por otro lado y se devolvió. Entonces, bueno, cosas que pasan y aparte había mucha lluvia, o sea, era un diluvio lo que estaba cayendo. Entonces también uno pierde, digamos, ciertas respuestas con la moto, ¿verdad? Y bueno, pasó lo que pasó, estoy bien. A mí, gracias a Dios, no me pasó nada, andaba con el equipo correcto, andaba con las botas y realmente ni siquiera, o sea, iba a tan baja velocidad, gracias a Dios, que realmente el golpe fue la moto por la caída, pero a mí no me pasó absolutamente nada. Qué bueno. Gracias a Dios. Volvamos al tema de Anti-Gravity porque, a ver, tú sabes que yo estoy en redes, analizo mucho los perfiles de las personas, pero hay algo que entonces no me cuadraría. Porque tú dices, sufro de la columna, pero yo veo unas posturas que yo solo con ver la foto digo, Dios mío, me partí en 3. Okay. Entonces, ¿cómo que eres? De hecho, yo lo pregunto por curiosidad, de hecho, me llama la atención lo que haces porque
yo tuve una fractura de vértebra, o sea, yo me accidento en la moto y ahora me llama la atención de cómo es ese proceso, o sea, ¿cómo haces ahí? ¿Cómo logras tener ese, no A sé? ver, yo tengo una condición, Ajá. yo soy hiperlaxa, eso quiere decir que mis músculos y articulaciones son más flexibles de lo normal. Ok, Desde que estoy muy pequeñita, practico gimnasia, ballet, tap, un montón de disciplinas en las que estuve, que me ayudaron a desarrollar, digamos, esta habilidad de ser más flexible. ok, Sin embargo, eso tiene pros y contras, ¿verdad? Así como puedo ser muy flexible y eso me ayuda en un montón de cosas, también tiene el contra de que tengo que fortalecer más mis músculos para que puedan ser los que amarren la articulación. Ok. Porque si no, hay mucha flexibilidad. O sea, a mí, por ejemplo, se me desmontan las rodillas, se me desmonta la cadera. Tengo ese tema. Tiene muchos pros, como te digo, o sea, lo de las poses y todo de la moto, o sea, es muy vacilón y todo el mundo ya creo que los que me conocen al menos saben que es algo ya parte de mí. sí. Pero sí tiene el contra de que tengo que hacer el doble de ejercicio de una persona normal o que no tiene esta condición para que esto no me repercuta, digamos, conforme avance yo en edad. Porque Vamos a no somos hacer- niños para siempre, ¿verdad? Bueno, ojalá sí. Crecen los juguetes, nada más. Vamos a hacer algo que no es la primera vez que lo hago, pero se me acaba de ocurrir porque está surgiendo una sinergia en la comunidad que tenemos. Entonces, coméntale a la gente dónde puede vivir esa experiencia contigo. Y ya te explico por qué, pero ¿dónde pueden encontrar a Kerly y vivir una experiencia en Anti-Gravity? Ok, mi estudio se llama Ether, lo pueden encontrar en redes como Ether Costa Rica. Y ahí, o en mi perfil, incluso en mi perfil yo tengo muchas publicaciones ligadas a la página, entonces también lo pueden buscar ahí. Perfecto, te explico por qué y como decíamos, no hay libreto y va saliendo lo que estamos hablando y es porque, de hecho, el fin de semana pasado fuimos a, no sé si lo conoces, Marco, él tiene un tema de instrucción de armas y fue una de las actividades que hicimos. Esta semana también me reuní con otra cliente que es Lisette y ella tiene una academia de conducción de motociclismo. Entonces estoy tratando de que conozcamos la historia detrás de las personas, pueden surgir negocios, rides, todo lo que hay y eso es por lo que estamos acá, o sea, tratando de buscar que esa comunidad, aparte de disfrutar de nuestras motos, pues nos ayudemos, somos una familia, como digo yo. Claro, y es algo que yo recomiendo 100%, o sea, lo vivo. Inicialmente lo practiqué durante aproximadamente 10 años antes de decidirme a convertirme en instructora. Ajá. Y realmente es algo que disfruto porque realmente me ayuda con mi espalda, me ayuda con mis articulaciones, me ayuda con mi fuerza. Literal estás haciendo o ejercitando todo tu cuerpo con solo tu peso y la gente lo ve como, ah, no, es que eso solo poses y demás. Realmente es un muy buen ejercicio. Entonces, para los que se quieran apuntar, pues bienvenidos sean. Excelente. Todo está pensado y por eso tenemos aquí estos dos elementos. Este casco sí podría identificar a Kerly porque es un poco más off, aventura y demás, pero esta motocicleta no tiene nada que ver con Kerly, ¿correcto? No mucho. ¿Por qué Kerly no ha entrado en el mundo eléctrico? Uy, qué dura esa pregunta. Vamos a ver. Crecí en un taller mecánico. Yo creo que ahí te empiezo a responder. Amo los motores grandes, amo la combustión, amo el subirme en un vehículo, sea una moto, sea una mula, sea un carro, y sentir como el que estoy subida en el carro y que, por ejemplo, está encendido, entonces vibra o hay vida. En lo eléctrico no tenés ese sentimiento. Y a pesar de eso es algo que me ha generado como mucha curiosidad, porque obviamente el nivel de potencia, respuesta y todo, obviamente en algo eléctrico es al instante, o sea, es instantáneo la respuesta, y en el de combustión obviamente lleva más tiempo. Sí me genera curiosidad, sí es algo que me interesa, sin embargo no es algo que yo opte para mí, digamos. Hay una comparación que de hecho yo hago y es, a los que nos gustan las motos jamás escucharíamos un programa de radio. ¿Cómo? Si nos gustan las motos, creo que cada vez es más complejo que escucháramos un programa de radio de motos, porque queremos ver, y, o sea, son más estímulos los que yo considero que nos gustan que reducirlo. Lo mismo aplica, de hecho, hay una película que yo siempre respaldo lo mismo que tú dices y es, si el futuro eléctrico llega, yo voy a hacer exactamente lo que pasa en Tron, cuando él se escapa en una Ducati y ya está todo el mundo eléctrico, yo voy a hacer eso, o sea, que nos prohíben que mi moto no tendrá placa, estará oculta y solo sabrán cuando la prenda y que empiece a rodar. Pues yo iré al lado tuyo. Es lo que vamos a hacer. Sí, es muy difícil, y sobre todo porque obviamente crecí en ese ambiente. Si hubiera sido como que
empecé nueva en el tema de motos de hace, no sé, 3 años para acá, pues todo bien porque ya voy muy de la mano con la tecnología que hay actualmente. Pero como desde pequeñita viví en ese mundo y traveseando en el taller de mi papá y todo, entonces creo que cuesta, toda la parte eléctrica cuesta. Vámonos al otro extremo porque también es bueno. Una cosa buena que le encuentres a las motos eléctricas, que tú digas, mira, esto me ha hecho dudar y es por lo que contemplaría alguna vez montarme en una moto eléctrica. Creo que el tema de ahorro es lo principal. El tema de ahorro, el no tener que estar pasando a la gasolinera cada cierto kilometraje. Obviamente tenés el contra la recarga. De la recarga, sí, pero es algo a evaluar, sí. Sí, igual, yo lo veo prácticamente igual, es un tema de movilidad, economía y agilidad. Correcto. O sea, una moto que te va a llevar a cualquier lado súper práctico para moverte en ciudad. Si trabajas en Heredia y venís a trabajar a San José, si vivís en Heredia, perdón, y trabajas en San José, creo que es una excelente opción. O sea, por un tema de movilidad, de presas, tráfico, creo que es una excelente opción, porque realmente el rango de kilómetros no es tan largo, no es tan alto, y te va a resolver un problema de transporte. Pero si ya hablamos de que fuera un transporte primario, o sea, de que querés ir a la playa o querés ir a, no sé, a Limón, creo que ya ahí te genera un poquito más de problema por lo que estamos hablando del tema de la recarga, ¿verdad? Habría que ver el rango que tenga cada uno de los vehículos. Es correcto. Sí, pero creo que por ahí va el asunto. Vamos a ir a la infancia de Kerly porque esta es la pregunta que todas las personas que se sientan aquí conmigo tienen que responder. Okay. ¿Cuál fue esa primera moto que tú dices, esa fue la moto que me flechó? Uy. Qué difícil. No recuerdo qué moto era. No recuerdo la marca en este momento, pero era una moto que me prestaba un amigo que llegaba al taller de mi papá y era de cambios. Entonces para mí era algo nuevo porque yo nunca había manejado cambios. Teníamos un Quadra, por ejemplo, que era automático y demás, pero nunca había manejado cambios. Entonces para mí era todo un reto que llegara él y me prestara la moto. Era tipo una Monkey, era pequeñita. Como una Piwi o algo así, pero de cambios no era Piwi, sí. Sí, no es me raro. acuerdo qué era, es lo que te digo. Okay. Pero pues cuando llegaba él me la prestaba, yo empezaba a dar vueltas ahí en el taller de mi papá y nosotros tenemos una propiedad grande al frente de mi casa, que era como nuestro parque de diversiones, lo que llamábamos nosotros. Y recuerdo que me la prestaba para ir a darme vueltas. Entonces yo cruzaba un poquito la calle, que era como 10 metros para entrar a la otra propiedad, y ahí dábamos vueltas, teníamos galones de gasolina por aquello. O sea, me acuerdo que eso costaba 800 colones el galón de la gasolina. Wow. Y era un problema encontrar todas las monedas de las mesitas de noche de mi papá para poder agarrar todas las monedas y lograr alcanzar esos 800 colones para ir a conseguir el galón. Y sí, así lo disfrutábamos mucho. Mi hermano y yo andábamos en esa motita o mi hermano tenía una especial, creo que era una 80. Y entonces, sí, esos eran los juguetes de nosotros en realidad. Esta es una pregunta que yo sé que no le podría hacer a todo el mundo que me responda con un nivel de conciencia avanzado, pero tú que ya estás buscando conectar, me imagino que también temas espirituales de pronto y eso, ¿qué diría el epitafio de Kerly? ¿Por dónde va la pregunta? ¿Cómo quieres ser recordada? ¿Cómo quiero ser recordada? Como alguien que quiso probarlo todo y dijo que sí a todo y no se quedó con las ganas. Esto es muy amplio en términos del todo, pero creo que es algo que como meta de vida tengo vamos a ver qué pasa. O sea, sí, obviamente da miedo hacer ciertas cosas. Al principio, como te digo, o sea, la primera vez que mi hermano sacó la moto, la 90, para que yo la probara, yo lo que tenía era una Vespa 150. No. Y yo veía la moto, la 90, en ese momento era una Pure, y yo le decía a mi hermano Oscar, ¿en qué cabeza cabe que yo voy a andar semejante moto? Sí. O sea, es que no es lógico, yo no puedo andar eso. Y me decía, ¿por qué no? Entonces ya ahí me quedaba resonando el tema de ¿por qué no? Y de verdad, o sea, el primer ride que hicimos, me acuerdo que mi hermano me dice, vamos a dar una vuelta para que la pruebe. La moto estuvo en mi casa casi que una semana y yo no la toqué. Yo le dije a mi hermano, o sea, yo no puedo andar eso. Y me dejó. Y me acuerdo que la semana siguiente la volvió a pedir y me dijo, ahora sí, le toca. Yo digo, vamos.
Y a él se le ocurrió que sería muy buena idea llevarme al Aguacate a hacer mi primer ride. Wow. Hice el Aguacate en la 90 O cuando sea, tenía- aguacate en una 90, aparte. Hicimos Qué el Aguacate. locura. Ida y vuelta, porque bajamos y subimos por el mismo lugar, ¿verdad? Qué locura. Sí. Entonces, y era mi primera experiencia, o sea, la última vez que yo anduve en moto de cambios había sido con esta que te dije de este amigo cuando estaba, no sé, tenía 10 años. Pequeño. acaso. Entonces, de retomar el tema de andar en una moto de cambios, que si no se me apagara, se me apagó 2 veces tal vez. Gracias a Dios no fue más. Pero sí el tema del reto creo que es eso, el no decir que no de primera entrada e intentarlo. Al final, si sucede o pasa, pues bien, y si no, te lo intentaste y no te quedaste con las ganas. Vespa, F900, 90, ¿qué más motos has tenido? Una Tiger 900, Ok. Rally Pro, Ujú. y ya. Mías, solo esas. Tiger y ABT, ¿cuál es la historia de Kerly en ABT? La historia de ABT. A ver, yo empecé a trabajar en ABT en el 2020, Ajá. se vino pandemia, o sea, fue una época bien complicada. Igual sacamos la tarea, nunca se cerró. Es un trabajo que yo disfruté bastante porque mezclaba 2 cosas que me apasionan mucho, que es el mercadeo y aparte la parte de las motos. Entonces realmente es algo que yo disfrutaba. Ajá. Me antojé de comprar la Tiger porque consideré que, vamos a ver, andaba buscando una segunda moto que me ayudara con el tema de la espalda. La 90 era mi moto de diario desde el 2017 y ya mi espalda ya me estaba pasando la factura. Entonces decidí que tenía que comprar otra moto que fuera más cómoda, que fuera liviana, que tuviera top case, porque poner un top case a una 90 creo que no es lo más No. estético. Y todo eso, porque aparte, obviamente, yo andaba jalando mi computadora con la lluvia y demás, era como exponerlo demasiado, entonces ocupaba el top case y decidí comprarme la Tiger. Eso fue en el 2022. Y salí de ABT a finales de ese año, en el 22. Ok. Vamos a ir aterrizando, pero una pregunta que me gusta hacerle a todas las mujeres porque es algo que yo de hecho como Experience Genius tratando de crear experiencias para mujeres ha sido un poco complejo. ¿Por qué no ruedas con mujeres o por qué no es tan común encontrar acá un grupo que uno diga todos los fines de semana hay un grupo de mujeres que salen a rodar? ¿Por qué crees que se hace fenómeno? En lo personal es un tema paciencia. Ok. Aparte, digamos, en este momento, hace muchos años sí era muy fanática de salir en grupo, de conocer gente, de conocer otros tipos de motos, ver cómo se manejan y demás. Pero creo que en este momento yo como que me aislé un poquito y ando como mi grupito pequeño de amigos, nada más. ¿Por qué se da eso? Si me preguntan, no tengo la respuesta, pero creo que es un tema de que los niveles de conocimiento tal vez son muy diferentes de quienes empiezan o quienes tienen más tiempo en el mundo, entonces cuesta mucho como nivelar ese grupo para hacer un ride, digamos, sea largo, sea corto. Sí. Nivelar eso cuesta mucho. Tendría que tener una paciencia muy grande para todo el grupo. Creo que a las mujeres nos inunda un tema de miedos. O sea, lamentablemente vivimos en una sociedad un poco machista, donde el clásico tenía que ser mujer existe. Ajá. Y entonces creo que todo eso de cierta manera sí afecta a las mujeres, sí afecta en cómo la gente conduce y el miedo que te genera, que si me va a echar el carro, que si paso entre estos 2 carros. Entonces creo que es mucho eso, un tema de miedo que las inunda tal vez. Y en grupo es más complicado porque además obviamente tienen que haber ciertas reglas para andar en grupo, la posición en que van ubicadas cada una, quién barre, quién va liderando el grupo. Hay muchos temas, obviamente también depende del tamaño del grupo. Hace, qué sé yo, 2, 3 años había liderado una caravana que hicimos hacia Bocadito de Cielo del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, motociclista. Me parece que fue bastante ordenado, pero al mismo tiempo complejo, porque teníamos justamente este tipo de problemas donde unas estaban, a ver, no había distinción con el tema de motos, todas eran bienvenidas, habían, no sé,
motos grandísimas, así como en scooters de baja cilindrada. Fue retador, pero se logró. No es algo que yo haría todos los fines de semana. Gracias. Es un tema complejo, como te digo. Y creo que por más que vos sí querás instruir a las chicas para que mejoren, depende de cada una de ellas. Conozco gente que tiene 10 años, o sea, chicas que tienen 10 años de andar en moto y andan como si fuera el primer día. No se instruyeron, no se interesaron y no perdieron ese miedo. Entonces, creo que está en cada una de ellas el cambio. Principalmente es eso. Hay dos variables que, bueno, para todas las mujeres que están viendo este video, yo siempre les digo y es un tema de confianza, ni siquiera es un tema de habilidades. Exacto. La mujer por su forma de pensar y de actuar es mucho más precavida y eso hace que el conectar Depende. con su moto sea un poco más, bueno, Kerly no, pero, pero no sí soy la única por aquello. es un poco más difícil que conecten. El punto está que cuando conectan llegan a desarrollar habilidades que ellas no creen que son capaces. Y ahí viene el segundo 100%. factor que yo digo cuando he tenido la posibilidad de instruir a mujeres y es el mayor error que puede cometer un instructor, y sin irnos al tema de machismo, feminismo, lo que sea, pero tú no puedes enseñarle a una mujer igual que a un hombre. ¿Por qué? Por el tema que ya hemos hablado, cómo piensas, cómo te sientes y demás. ¿Qué pasa? La mayoría de mujeres desafortunadamente tienen una experiencia con alguien que les instruye, que instruye como si fuera un hombre. Y ahí está la desconexión y vienen las caídas y eso pasa en cualquier tema. O sea, caída, tratas de volver a ganar la confianza, te caes, cada vez pierdes más la confianza y llega un punto en el que desconectas. Entonces la principal recomendación que yo le doy a las mujeres es eso, busquen una persona que sepa que se educa de manera diferente. La paciencia también es algo clave que hay que tener, pero mi recomendación es busquen generar un grupo como un proyecto a largo plazo, porque la recompensa que se logra cuando tú ya tienes un grupo súper coordinado, cuando ya tienen intercoms, cuando son experiencias que nadie va a poder vivir, Correcto. pero es un proyecto a muy largo plazo. Bueno, Kerly. depende de las ganas que le pongas. O sea, creo que ahí es donde hace toda la diferencia, ¿verdad? El interés que tengas. Por ejemplo, hay una chica en BM acá, Karina, Ajá, Cari. que a mí me ha parecido súper interesante el caso de ella. La he seguido, digamos, de lejos, pero viéndola. Y me ha parecido súper interesante porque ella empezó de poco a mucho. O sea, ahora yo la veo en una S1000 M1000 XR. M. M1000 XR. O sea, wow. Para mí es impresionante el avance que ha tenido ella, el interés que ha tenido en aprender y las ganas, ¿verdad? Creo que todo está en eso, en las ganas que ha tenido. Entonces, por eso te digo, depende mucho de quién hablemos. Cari, eres la próxima en estar acá. Gracias. Quiero bailar. La quieren ver, bueno. Vamos a ir aterrizando un poco la entrevista. Muchísimas gracias. Como viste, no había un tema. Vamos yendo por lo que va saliendo, pero ¿cuál es la próxima moto de Kerly? La F900. F900. La F900 es la moto que ahorita me encanta. La he tenido ya por un año y un poquito, bueno, con un huequito ahí Ajá. desde los de agosto para acá. Y no sabes la falta que me hace. Yo desde que la anunciaron me enamoré de esa moto estéticamente y manejarla ha sido toda la mejor experiencia del planeta. O sea, estoy realmente enamorada de la moto. La gente me vacila mucho, me molesta mucho porque dicen que es que yo me enamoro de las motos más incómodas que tiene BMW. Y es real, o sea, la 90 es súper incómoda y la 900 no es incómoda tanto, o sea, no es cómoda como una 1300 o una 1250, pero es muy divertida. Hay un de hecho, yo para sumarle a eso, a mí me preguntan qué moto, la de toda la vida ha sido la S1000 RR, pero desde que yo probé la 900 dije, si yo tuviera dos en mi garaje sería S1000 y F900. ¿Qué es lo que yo siempre le digo a las personas? Es una moto que es envidiosa, porque es para una persona, pero el disfrute que vas a obtener no lo vas a obtener en ninguna otra moto. Correcto. Así describo yo la F900. Es súper divertida, o sea, de verdad yo la he disfrutado más que ninguna otra moto que yo haya andado, porque he probado muchas, Sí. pero la he disfrutado más que ninguna otra. Kerly, muchísimas gracias por todo. El último mensaje que quieras darle a todas las mujeres que nos están viendo, que están pensando si salir otra vez, si recuperar esa confianza o incluso si comprarse una moto, ¿qué les dirías? Que no tengan miedo. Eso sí, que lo hagan conscientemente y educadamente. Prioridades, equipo. Segundo, aprender bien en un lugar con un buen instructor que te dé todas las facilidades para hacerlo, la confianza para hacerlo y que no tenga miedo.
Creo que el miedo es lo único que nos frena, el no conocer sobre las cosas es lo único que nos frena. Y cuando ya aprendemos, eso soluciona todo. Y cuando vamos logrando cosas, decimos, puña, parecía más difícil, pero lo hice, lo logré y ahora lo veo fácil. Entonces, todo es un proceso de aprendizaje, hay que tenerse paciencia con el proceso de aprendizaje y darle. Y ojalá que tenga muchos kilómetros por delante. Ya tenemos una sugerencia que viene de Kerly para nuestra próxima invitada, que puede ser Cari, pero déjenos en los comentarios a quién les gustaría ver a ustedes, ya sea que trabaje en BMW, ya sea incluso que tenga otra motocicleta, pero que tenga una gran historia detrás. Leemos los comentarios y les traemos ese invitado. Gracias.